¿Habrá un lugar donde se descanse mejor que bajo este árbol? Tendría que existir un árbol más grande que este, y lo dudo. Pero existió. Y era tan grande que para rodearlo una persona se tardaba un día entero. Ay, sí, Chucho, ¿cómo no? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Tan grande como una montaña? Tan grande como el río Amazonas. Era tan grande que hacía pobres las tierras que cobijaba con su sombra. ¿Cómo así? Pues que no dejaba pasar el sol, y sin sol ninguna planta podía crecer. A ver, cuéntanos bien la historia, pero por favor, no te demores. Está bien, pongan mucho cuidado. Esta es una historia triste con final feliz. Me la contó mi abuelo, y a él también se la contó su abuelo, y al abuelo de mi abuelo, y al abuelo del abuelo de mi abuelo. ¡Chucho! Está bien, solo quería decir que es una historia que ha pasado por muchas generaciones y quizás se haya deformado un poco. Eso es normal. Ahora cuéntanos, muero de curiosidad. Hace muchos años, cuando todavía no existían los ríos ni los arroyos, ni siquiera las lagunas, cuando en la selva había muy poca agua, pues apenas llovía. Todo debía parecer un desierto. Sí, bueno, por aquel entonces vivían en la selva dos hermanos con sus abuelos. Ambos sabían que su abuelo guardaba un secreto y no desistirían hasta averiguarlo. Amo las historias en donde hay un misterio. Sí, bueno, todas las mañanas el abuelo les hacía ir por cántaros llenos de agua, que él dejaba lejos de la casa para que la abuela pudiese cocinar. ¿Y de dónde salían esos cántaros? Era un secreto, solo el abuelo lo sabía. Y nadie se lo preguntaba. Los hermanos se lo preguntaban entre ellos. Fijo, el abuelo tenía un pozo lleno de agua de lluvia. Jason, silencio. El caso es que un día, cansados de cargar agua, decidieron espiar a su abuelo, que salía misteriosamente siempre en las noches. El mayor de los hermanos pidió consejo a Nahual, la pantera, para que le enseñase a ser sigiloso. Uy, no, un momentico. ¿Qué pasó ahí? Jason, ¿vas a seguir interrumpiendo? ¿Cómo puedo hablar con la pantera? Ay, Jason, en los mitos siempre existe la comunicación entre el hombre y los animales. Antes el hombre era más consciente de la naturaleza y de todo lo que le rodeaba. Por eso podía hablar con la pantera. Continúa, Chucho. Y una noche siguió el abuelo muy lejos de casa, hasta que éste se detuvo debajo de un gran árbol. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Cuando descubrió que un gran chorro de agua salía de entre las grandes ramas de ese frondoso árbol llamado Lupuna. ¡Ay, qué bonito nombre! Después de este descubrimiento, los dos hermanos reunieron a todos los roedores y aves picamadera de la selva para que les ayudasen a cortar el gran árbol. Pero, ¿cómo así? ¿Ellos podían hablar con los animales? ¿Cómo se llama esa película? Jason, es un mito. Un mito. Yo no sé por qué esos mitos se mantienen tanto en el tiempo, si son tan poco coherentes. Tienes que ser un poco más receptivo, Jason. Sigamos. Todos los animales aceptaron y después de un día de trabajo, cuando Lupuna estaba a punto de caer a tierra, decidieron ir a descansar. Pero al día siguiente encontraron el árbol sano y entero. ¡Guau! El segundo día sucedió lo mismo. Luego de trabajar horas y horas intentando derribarlo, y cuando Lupuna estaba a punto de caer a tierra, todos decidieron ir a descansar como el primer día. Y adivina qué encontraron al día siguiente. De nuevo, el árbol sano y entero. Era inmortal. Al ver que al tercer día el árbol permanecía completamente inmune, los hermanos decidieron que no descansarían hasta derribar el árbol. ¿Pero por qué querían derribarlo? Por ambiciosos. Los ambiciosos acaban con todo. Yo creo que querían hacerle un bien a todos. Quizás tiene razón. Eso sería la gracia del mito. Tengo razón. Querían derribar el árbol para que todos los animales pudieran beneficiarse del agua. Puede ser. Yo pensaría que estaban cansados de ir por esos cántaros. Trabajaron día y noche junto con los animales de la selva. Y entonces,
el gran árbol lupuna se cayó al suelo y toda la selva retumbó. ¡Plum! ¡Wow! Tan grande era este árbol que sus ramas cobijaron las montañas de los Andes. ¡Wow! Su tronco se convirtió en un gran río y las ramas que habían caído al lado y lado se convirtieron en sus afluentes, quebradas y riachuelos. Las hojas y las espinas se convirtieron en muchas clases de peces que actualmente viven en los ríos de la selva. ¡Qué bonita historia! Así dicen que nació el río más caudaloso del mundo y el más largo de América, el gran río Amazonas. Sí, es muy bonita, aunque sea tan fantástica. Pero porfa, parémonos de aquí que se me están subiendo las hormigas.